Yo sé exactamente qué piensa tu filósofo favorito, tus filósofos favoritos, y no porque haga yo telepatía, que podría fingir que la hago, sino porque nosotros elegimos a nuestros filósofos de acuerdo a las ideas que ya tenemos respecto de la religión, respecto de la sociedad, de la política, de la economía, de la vida, de la crianza de los hijos, de lo que usted quiera. Nadie tiene como filósofo favorito a alguien que piense lo contrario a lo que esa persona piensa respecto de algún tema fundamental. Nuestros filósofos favoritos son como nuestros novelistas favoritos. Tocan los temas que nos gustan con el estilo que nos gustan y los resultados que nos gustan. Nadie al que le guste el terror tiene como novelista favorito a alguien que haga novela romántica o viceversa. Ningún religioso tiene como filósofo favorito a Bertrand Russell, conocido entre otras cosas por ser ateo. Y ese es el problema de quienes nos recomiendan que leamos a tal o cual filósofo. No es que ese filósofo piense mejor o que haya llegado más a la verdad, sino que está más cerca de las ideas de él y lo está usando a ver si nos convence de sus propias ideas.